El mundo desde el aire. España. A continuación, de Morella a Mérida. Nuestro viaje por el centro de España comienza en la histórica ciudad de Morella. Desde allí nos dirigiremos al oeste, hacia Valdelinares, el municipio más alto del país. Más al oeste, en las montañas, se encuentra el remoto pueblo de Albarracín, antigua fortaleza musulmana del siglo XII. En la meseta central castellana hay monumentales e interesantes castillos. El de Belmonte fue abandonado en el siglo XVII y reconvertido en mansión en el XIX. Una visita típica de la zona de La Mancha son sus molinos blancos, y Consuegra es un lugar ideal para visitarlos. Al oeste está Guadalupe y el monasterio de Santa María, un edificio espectacular declarado Patrimonio de la Humanidad. Nuestro viaje acaba en Mérida, junto a sus extraordinarias ruinas romanas. Morella es una antigua ciudad amurallada en una colina de la región de Castellón. Está poblada desde tiempos de los primeros íberos, a los que siguieron griegos, romanos, visigodos y musulmanes. Morella es un destino turístico con multitud de edificios históricos. Uno de los más visitados es su castillo, que debido a su situación estratégica fue codiciado durante siglos, incluso en la Guerra Civil, que empezó en 1936. La ciudad está rodeada por una muralla, lo que proporcionaba a sus habitantes seguridad en épocas de peligro. Al cruzarla encontramos una hermosa iglesia, un convento y un espectacular conjunto de casas de piedra natural, fachadas blanqueadas y teja antigua. Pero un peligro de otra clase y mucho más mortífero apareció a finales del siglo XVII. Morella se vio gravemente afectada por diferentes plagas. Tras más de 20 años de sufrimiento, los vecinos compraron una estatua de la Virgen María. La sacaron en procesión por las calles y, según cuentan, la peste desapareció de inmediato. Para conmemorar este hecho, cada 6 años se celebra el Sexenio de Morella, donde los gremios sacan en procesión a la Virgen de Vallivana. Este magnífico municipio está considerado como uno de los más bellos de España. Viajaremos a través de la meseta central, desde Aragón y Castilla-La Mancha hasta Extremadura. En verano hace mucho calor y los ríos se secan, convirtiéndolos en caminos transitables hasta que las lluvias vuelvan con el paso del año. Esta descripción la encontramos en la novela del siglo XVII, Don Quijote, de Miguel de Cervantes. La historia describe las aventuras de un noble que lee tantas novelas de caballería que acaba volviéndose loco y decide emprender un periplo a caballo por este paisaje para impartir justicia en el mundo. Hoy los conductores prudentes también pueden aventurarse por espectaculares carreteras de montaña, y hay cientos de kilómetros de senderos para los amantes del campo a través. Frente a nosotros se halla el pueblo más alto de España, Valdelinares, a casi 2000 metros de altura. Ha sobrevivido hasta nuestros días porque en invierno se practica esquí en la zona. Y al contrario que las grandes estaciones de esquí, este pueblo ofrece pequeños y acogedores hoteles y restaurantes. Pero también es popular en verano entre senderistas y montañeros. El secreto de Valdelinares se basa en una perfecta combinación entre el maravilloso paisaje que lo rodea y la belleza clásica de sus edificios históricos que se ha mantenido a lo largo de cientos de años.
Bajando las montañas, encontramos el pequeño pueblo de Mora de Rubielos, dominado por su imponente castillo de arquitectura gótica mediterránea. Es uno de los mejores conservados del Reino de Aragón. Fue construido en el siglo XIV. Sus murallas tienen 25 metros de altura y en ciertas partes 5 metros de grosor. Desde el exterior parece una fortaleza militar, pero en su interior alberga un gran palacio. A lo largo de los siglos se usó como iglesia y convento. Fue víctima de un incendio y acabó siendo restaurado en los años 70. El momento más trágico de la historia de Mora de Rubielos fue quizá durante la Guerra Civil, cuando más de 50 voluntarios republicanos, tras ser traicionados y capturados, fueron ejecutados por el Ejército Nacional del general Francisco Franco. España es el segundo productor de energía eólica del mundo, después de China. En 2009 sobrepasó al carbón, alcanzando el 20% de la producción energética del país. El resultado ha sido una gran disminución de las emisiones y gases de efecto invernadero. Hoy, cerca de 10 millones de hogares se abastecen con aerogeneradores como estos de la Sierra de Albarracín. Ubicada en las montañas, se encuentra la localidad de Albarracín, considerada una de las más hermosas de España. Ha sido propuesta para convertirse en patrimonio de la humanidad. Es un lugar que transporta al visitante hasta los tiempos de la reconquista de España, cuando las fuerzas cristianas expulsaban a los musulmanes del país. Recibió este nombre por la familia Al-Banu Racín, que gobernó la región durante la ocupación musulmana. Fueron ellos quienes construyeron en el siglo X el Alcázar y la torre cercana. Tras la Reconquista, los reyes de Aragón completaron las murallas que rodean la ciudad. En su interior encontramos un enclave rico en historia que muestra las influencias de varias culturas diferentes. Estamos ahora en la comunidad de Castilla-La Mancha, en el municipio de Belmonte, con su histórico castillo. Esta magnífica fortaleza fue construida en el siglo XV con una mezcla de estilos gótico y mudéjar. El castillo tiene una curiosa forma pentagonal con 6 torres. Se distribuye alrededor de un patio triangular. Estuvo abandonado entre los siglos XVII y XVIII y a principios del XIX se encontraba casi en ruinas. Lo heredó la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, quien comenzó a renovarlo hasta que cayó el Segundo Imperio francés en 1870, momento en que volvió a ser abandonado. Pero no todo se perdió, ya que los descendientes de la emperatriz, sus propietarios actuales, comenzaron un importante programa de rehabilitación y en 2010 lo abrieron al público. Una de las estampas más típicas de España son los molinos de viento de la Mancha. Los introdujo en el siglo XV un caballero que volvía de las cruzadas, quien se fijó en que esas máquinas que usaban el viento para moler trigo ayudarían a que sus molinos fueran más eficientes. Molinos de viento como este seguían funcionando a principios de los años 80. Los mejores ejemplos de molinos de viento restaurados están aquí, en Consuegra, donde hay varios en la colina que lleva al antiguo castillo. Se hicieron famosos en el siglo XVII gracias a las aventuras de El Quijote. En su locura, el caballero veía gigantes en vez de molinos y cargó contra ellos lanza en mano. Hoy siguen existiendo 12 de los 13 originales, y cada uno se llama como algún personaje del libro de Cervantes. El trabajo en el molino era duro. Los molineros debían cargar sacos de cereal que pesaban 60 o 70 kilos hasta la parte superior
donde rotaban las aspas de cara al viento y verter el cereal en las volanderas. Consuegra también tiene plaza de toros. España es famosa por sus cosos, y hay pocas ciudades en el país donde no tengan su propia plaza de toros, ya que las corridas son la fiesta nacional. Sus orígenes se remontan al año 1133, cuando tuvo lugar la primera corrida de toros para celebrar la coronación del rey Alfonso VIII. Según los informes, unos 6.000 toros mueren al año delante de una audiencia de unos 4 millones de personas. Pero no a todos los españoles les gusta. Las corridas de toros han sido prohibidas en Cataluña y es posible que en el futuro otras comunidades autónomas sigan su ejemplo. Además, las crecientes críticas a nivel mundial añaden más presión, intentando que sean prohibidas por completo. El cultivo de fruta en La Mancha es algo habitual. Hay grandes extensiones con árboles frutales. Sin embargo, su principal actividad agrícola es la vitivinicultura. De hecho, es una parte importante de la economía española. Con 1 millón de hectáreas de viñedos, es el país con más extensión de cultivos de vid, pero solo el tercero en producción. Esto se debe en parte al bajo rendimiento de los terrenos secos y poco fértiles de muchas regiones vinícolas españolas y a la poca densidad de los viñedos, sobre todo aquí, en la zona central. Cerca de Aldea del Rey descansan los restos de la fortaleza de Calatrava la Nueva. Calatrava era el nombre árabe de la fortaleza original arrebatada a los musulmanes en 1147 durante el periodo de la Reconquista, cuando las fuerzas cristianas peleaban contra los musulmanes por esta tierra. Se fundaron órdenes militares como la de los templarios, donde los caballeros juraban guerra eterna contra los musulmanes. Y en el siglo XII, el castillo se convirtió en hogar de un grupo de monjes guerreros. Sin embargo, ni siquiera los templarios pudieron proteger Calatrava. El abad de un monasterio cisterciense se ofreció junto con un ejército de monjes guerreros para recuperarlo, convirtiéndose de ese modo en la sede de la Orden de Calatrava. Su iglesia aún sobrevive, presidida por un inmenso rosetón. Quizá fuera construido por prisioneros musulmanes, como la mayoría del castillo durante su ampliación. Como le ocurrió a otros castillos, su importancia fue decayendo, y aunque la orden mantuvo la propiedad del castillo, fue abandonado tras la desamortización de 1835. Hoy los visitantes pueden trasladarse al pasado y conocer aquí el espectacular periodo de la Reconquista y la fundación de la España moderna. Giramos ahora al noroeste hacia la región de Extremadura, pasando sobre el embalse de Cíjara. Este enorme embalse que abastece de agua a la zona se creó en 1956 haciendo una presa junto al río Guadiana. El embalse, de 45 kilómetros de largo, se ha llenado lentamente desde entonces e inunda una zona de más de 6.500 hectáreas. Se trata de una enorme área recreativa. En verano es un lugar conocido donde bañarse y navegar, además de una zona en la que se pueden pescar lucios, barbos y percas atruchadas. Gente de toda Europa viene para disfrutar de la pesca en esta zona. El embalse está situado dentro de la Reserva Nacional de Caza del Cíjara, donde los excursionistas pueden contemplar ciervos, jabalíes, gamos, linces, cigüeñas negras y águilas. Situado entre las montañas, se halla uno de los monasterios más importantes de España y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Santa María de Guadalupe.
Este impresionante edificio muestra 4 siglos de arquitectura religiosa española y es símbolo de 2 hechos significativos de la historia que tuvieron lugar en 1492. El final de la Reconquista a manos de los Reyes Católicos y la llegada a América de Cristóbal Colón. Colón era muy devoto de la Virgen de Guadalupe. Esa devoción se extendió en el siglo XVI, cuando fue nombrada patrona de los territorios españoles del Nuevo Mundo. Tras su primer viaje, vino en peregrinación como agradecimiento por haber vuelto sano y salvo. La isla de Guadalupe recibió su nombre por esta ciudad. Cuenta la leyenda que el monasterio está situado en el lugar donde un pastor encontró a una virgen negra a principios del siglo XVI. La ocultaron junto al río cristianos que huían de la invasión musulmana del siglo VIII. Esculpida en madera de roble, se volvió negra por el agua. Primero se construyó una pequeña capilla dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe. El rey Alfonso XI invocó a Santa María de Guadalupe en una batalla contra los musulmanes. Atribuyó la victoria a la intercesión de la Virgen, declarando aquella primera capilla de Guadalupe santuario real y poniendo en marcha un gran proyecto de construcción. Hoy viven en el monasterio 9 monjes franciscanos y sigue siendo uno de los lugares de peregrinación más importantes de España. El edificio es una maravilla arquitectónica de importancia mundial y su riqueza histórica es innegable. Al oeste de Guadalupe, sobre una cadena montañosa, reposa el municipio de Trujillo. Trujillo tiene edificios renacentistas y medievales. Muchos fueron construidos o reformados por soldados o aventureros que lucharon en el Nuevo Mundo en nombre de España. Francisco Pizarro, nacido aquí, conquistó Perú para la corona en 1532. Hay una estatua ecuestre que lo recuerda en la plaza mayor del municipio. El castillo se alza en el punto más alto de Trujillo. Fue edificado en el siglo XIII sobre una antigua fortaleza musulmana del siglo IX o X. Las torres cuadradas, típicas de la arquitectura militar islámica, se incorporaron más tarde. Tiene 2 partes, el patio de armas y la albacara, un recinto fortificado para que la población se refugiara en caso de ataque a la ciudad. Al norte está el pequeño pueblo de Hervás. Su zona más interesante es la antigua judería. Estas estrechas calles daban sombra en los días de intenso calor veraniego y quizá algo de brisa, que estas 2 mujeres parecen disfrutar. Las casas están hechas de adobe, un tipo de arcilla con estructura de madera. Sus tejados rojizos, cubiertos con teja árabe, crean un fantástico diseño de formas abstractas vistos desde el aire. Ponemos un rumbo al sur y cruzamos el río Tajo, el más largo de la península ibérica, con el 80% de sus 1038 kilómetros en suelo español. Se han creado varias presas y embalses a lo largo de su recorrido para abastecer de agua potable al centro de España. En 2006 se construyó un nuevo puente sobre el Tajo. En un interesante alarde de técnica, la construcción de cada tramo fue realizado en vertical sobre los pilares para ir haciendo la curvatura poco a poco, hasta que finalmente se insertó la pieza final en la clave del arco. Los romanos fundaron la ciudad de Cáceres en el año 25 a.C. El casco antiguo aún conserva su muralla, y su disposición medieval apenas deja ver muestras de modernidad. De ahí que en 1986
la ciudad vieja fuera declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, gracias a su combinación casi intacta de arquitectura romana, islámica, gótica y renacentista. 30 torres del periodo islámico aún siguen en pie en Cáceres, dominando estrechos callejones que giran y ascienden entre antiguas murallas de piedra, alineadas junto a palacios, mansiones, arcos e iglesias. Protegida por su muralla defensiva, la ciudad ha crecido sin apenas cambios desde su periodo de esplendor en el siglo XVI. 30 kilómetros al sur está el castillo de Montánchez, con una posición estratégica sin igual. Esta importante fortaleza data de la época romana, siendo reconstruida por los musulmanes después del año 700. Durante la Reconquista, en el siglo XIII, el castillo fue ampliado y se le hicieron nuevas murallas. Pero como muchos de los que hemos visto en este viaje, fue abandonado en el siglo XVI. Tenemos poco combustible y aterrizamos en Talavera. Talavera es el nombre de la batalla de 1809 en la que la Armada anglo-española obtuvo la victoria sobre los franceses bajo el mando del duque de Wellington y el general Cuesta. Hoy aquí se libra una batalla contra los incendios durante el verano. Estos aviones pueden llegar a los bosques en minutos. Nuestro destino final es la ciudad de Mérida, que conserva más monumentos de la antigua Roma que ninguna otra ciudad de España. En el año 25 a.C., cuando fue fundada, se llamó Emérita Augusta, que significa veteranos de las legiones del emperador Augusto. Fue diseñada para proteger el paso y el puente sobre el río Guadiana y se convirtió en una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Su puente es uno de los más grandes del Imperio Romano. Mide 721 metros y estuvo en uso hasta 1991, cuando fue peatonalizado. Muy cerca del puente está la Alcazaba, una fortificación musulmana del siglo IX. El templo de Diana se alza en lo que fue el centro del Foro Romano, donde se encontraban los principales edificios públicos. Se conservó porque fue incorporado a un palacio del siglo XVI. Las columnas corintias siguen manteniendo su formación original rectangular. En el circo romano, a semejanza del Circo Máximo de Roma, se celebraban carreras de cuadrigas ante 30.000 espectadores en su momento de apogeo. Tras la caída del Imperio Romano y con el auge del cristianismo en España, el circo vivió un mayor esplendor que otras estructuras romanas de Mérida, ya que las carreras se consideraban menos pecaminosas que otros espectáculos. Su anfiteatro elíptico fue construido en el año 8 a.C. para acoger peleas de gladiadores y combates entre fieras o de hombres contra fieras. Tenía aforo para 15.000 personas, con palcos especiales para los gobernantes. Bajo el estadio hubo en su día una fosa bestiaria, con una serie de jaulas cubiertas de madera y arena en las que metían a los animales antes de liberarlos a través de trampillas. Muy cerca está el teatro, construido en el año 15 a.C. y remodelado a lo largo de los siguientes 300 años. Su diseño sigue las reglas arquitectónicas del Tratado de Vitruvio y responde al modelo típico romano, similar a otros teatros de Túnez, Francia y en Italia Pompeya y por supuesto Roma. Tras la caída del imperio entró lentamente en decadencia y quedó enterrado hasta finales del siglo XIX, cuando comenzaron las excavaciones. Estas ruinas romanas tienen importancia mundial,
y están declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un lugar ideal para finalizar nuestro viaje.